Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de química. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura atómica, ¿ya? Entonces, la clase pasada ya vimos con lo que respecta a la historia del átomo, ¿no? En donde dividíamos a las ideas filosóficas que eran antes de Cristo y las teorías científicas que ya eran después de Cristo, ¿de acuerdo? En las ideas filosóficas teníamos por un lado a Leucipo y Demócrito y por el otro lado contrario teníamos a Aristóteles, ¿no? Que no concordaba con Leucipo y Demócrito. Y la teoría científica se va a iniciar con ¿quién? Se inicia con John Dalton en el año de 1803, ¿no? En donde John Dalton otra vez saca a la luz la teoría de Leucipo y Demócrito y nos dice que la materia está formada por átomos y que el átomo viene a ser la partícula más pequeña de la materia, ¿no? Y que ya no tiene divisibilidad, es decir, ya no puede dividirse. Es por eso que lo llamaron átomo, que significa sin división, ¿no? Pero gracias a John Dalton, que otra vez sacó a la luz esta teoría de Leucipo y Demócrito, gracias a eso, las siguientes investigaciones ya se basaron, ¿no? Se basaron en la teoría o los aportes que había dejado John Dalton. Entonces, años más tarde tenemos a John Joseph Thomson, a quien se le atribuye el descubrimiento de quién, de los electrones, ¿no? Gracias a qué, gracias a su modelo atómico que fue el budín de pasas, ¿no? En donde nos dice que el átomo vendría a ser el budín y las pasas vendrían a ser los electrones que están incrustados dentro del átomo y que van a tener una carga negativa, ¿no? Después, años más tarde, ya tenemos a Ernest Rutherford en el año de 1911, a quien se le atribuye el descubrimiento de qué? De los protones, ¿no? De la carga nuclear, ¿no? Entonces, Ernest Rutherford presentó su modelo que fue el sistema en miniatura, ¿no? El sistema planetario solar en miniatura, ¿no? En donde nos dice que el electrón se encontraba girando alrededor del núcleo. ¿De acuerdo? Pero Ernest Rutherford, ¿se acuerdan que les dije que no podía explicar por qué los electrones no se caían al núcleo? ¿Se acuerdan? Porque yo decía que los electrones tenían una carga negativa, ¿no? Y los protones tienen una carga positiva. Entonces, si los electrones se encontraban girando alrededor del núcleo, deberían caer, ¿no? Porque signos opuestos se atraen, ¿no? Entonces, Ernest Rutherford no podía explicar eso. Así que años más tarde, ya en 1913, encontramos al compañero Niels Bohr. Niels Bohr descubre o a él se le atribuye el descubrimiento en donde nos dice que el electrón se encuentra girando en órbitas, ¿cierto? El electrón está en órbitas, lo cual vienen a ser los niveles del electrón, ¿no? Está girando en órbitas circulares. ¿Ya? Y años más tarde también tenemos el aporte de Sommerfeld, en donde Sommerfeld descubre que el electrón no solo gira en órbitas circulares, sino también está girando en órbitas elípticas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ahora vamos a ver la estructura atómica actual. Gracias a todas estas investigaciones, la estructura actual de nuestro átomo viene a ser esto, ¿ya? Y el átomo va a obtener partes, pero antes de ver las partes, vamos a definir qué vendría a ser el átomo. El átomo viene a ser la partícula más pequeña de un elemento químico, el cual va a conservar sus propiedades, ¿no? Al átomo también se le considera como un sede. ¿Qué viene a ser sede? Sede significa un sistema energético, dinámico y en equilibrio, ¿ya? Sede. ¿Por qué el átomo es un sistema? Porque el átomo tiene partes. ¿Por qué el átomo es energético? ¿Por qué? Porque los electrones que se encuentran, ¿no? En la zona, en la nube electrónica, pueden estar saltando de un nivel a otro nivel y lo pueden hacer bien consumiendo o liberando energía. ¿De acuerdo? Ahora, el electrón que se va a encontrar en la zona más alejada va a ser el electrón que va a tener más energía. Y si el electrón tiene más energía, es un electrón inestable. Es por eso que los electrones que se encuentran más alejados son los electrones que van a formar enlaces, porque buscan tener estabilidad. ¿De acuerdo? Eso quiero que también lo recuerden, que los electrones que forman enlaces son los electrones que se encuentran en las zonas más alejadas y son los electrones que tienen mayor energía, ¿ya? ¿Y por qué es dinámico? Porque el electrón se encuentra en constante movimiento, ¿cierto? Se encuentra haciendo movimientos circulares o movimientos elípticos también, ¿ya? Y todo esto se encuentra en equilibrio.
Entonces, vamos a ver ahora las partes del átomo. El átomo tiene dos partes importantes. Uno que viene a ser el núcleo atómico y dos que viene a ser la zona extranuclear. ¿Ya? El núcleo atómico viene a ser la parte central, viene a ser la parte diminuta, viene a ser una parte pequeña, ¿ya? Y el núcleo atómico va a estar constituido por más de 200 partículas, pero las partículas que más nos importa, ¿quiénes son? El neutrón y el protón, ¿de acuerdo? El protón que tiene una carga positiva, ¿no? Porque ya lo descubrió Ernest Rutherford. Y el neutrón que va a tener, que no tiene carga, ¿de acuerdo? No tiene carga eléctrica. Y eso ya se descubrió años más tarde, en 1932, gracias a nuestro amigo Chadwick, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver por otro lado a la zona extranuclear, que vendría a ser la nube electrónica, ¿no? O también llamada zona nebulosa. La zona extranuclear va a ser la zona que está envolviendo ¿a quién? Está envolviendo al núcleo, ¿no? Y ahí se encuentra una partícula negativa que tiene carga eléctrica negativa. ¿Quién es? El electrón. Y este electrón se va a encontrar girando en regiones, las cuales se les llama órbitas. Y estas órbitas pueden ser circulares o estas órbitas pueden ser elípticas, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver por aquí. Vamos a ver a las partículas fundamentales del átomo. ¿Cuáles vienen a ser las partículas fundamentales? Tres partículas. El electrón, el protón y el neutrón. ¿Y por qué se llamarán fundamentales, partículas fundamentales? ¿Por qué? Porque recuérdense que les dije que el átomo está constituido por más de 200 partículas subatómicas, ¿ya? Pero son fundamentales porque nosotros solamente estudiamos tres o son los más importantes, electrón, protón y neutrón. El electrón que va a tener una carga eléctrica negativa, el protón que tiene una carga eléctrica positiva y el neutrón que tiene una carga eléctrica cero. ¿De acuerdo? Ya, ahora les dije también que el protón y el neutrón, ¿dónde se encuentran? Se encuentran a nivel del núcleo, ¿no? Y la clase pasada ya estábamos viendo también sobre la masa de las partículas. Dijimos que la partícula más pesada, ¿quién es? Es el neutrón. ¿Por qué? Porque tiene una masa de 1,675 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Y el protón estaba ahí cerca nada más, le seguía con una masa de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Y quién se alejaba? El electrón, ¿no? Porque el electrón era una partícula liviana, una partícula ligera, que tenía una masa de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Ahora, aquí están los descubridores, ¿no? ¿Quién descubrió el electrón? Thomson, ¿no? Joseph Thomson. ¿Quién descubrió el protón? Ernest Rutherford. Y años más tarde, ¿quién descubrió el neutrón? Chadwick. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la estructura atómica actual. Ahora vamos a ver a ver chicos, les voy a preguntar, ¿ya? A ver, miren, si el protón y el neutrón tienen la mayor masa, ¿no? El neutrón tiene mayor masa y el protón también tiene una masa grande. ¿Quién creen de las partes del átomo que va a concentrar la masa? ¿El núcleo atómico o la zona extranuclear? El núcleo atómico, ¿cierto? Porque el núcleo atómico tiene a las partículas más pesadas. Por lo tanto, el núcleo va a poseer el 99,99% de la masa del átomo. ¿Ya? Ahora, les pregunto, ¿quién de las dos partes del átomo es más grande? ¿El núcleo atómico o la zona extranuclear? Recuerden que les dije que el núcleo atómico viene a ser la parte más pequeña o la parte más diminuta del átomo. Por lo tanto, ¿quién es la zona más grande? La zona extranuclear, ¿de acuerdo? La parte más grande viene a ser la nube electrónica. Si es la parte más grande, entonces, ¿quién le va a dar el volumen a mi átomo? Le va a dar la zona extranuclear, ¿no? La zona extranuclear va a constituir el 99,99% del volumen del átomo. Entonces, recuerden, ¿quién le da el volumen a mi átomo? La zona extranuclear. ¿Y quién le da la masa a mi átomo? ¿Quién concentra la masa del átomo? El núcleo atómico. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las partículas más pesadas, que es el neutrón y el protón. ¿Ya? Acuérdense también esto, que el neutrón gana en masa al protón, ¿no? Y el protón gana mucho más al electrón. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden. Ahora sí vamos a ver los tipos de átomos.
Van a haber dos tipos de átomos, ¿ya? Los átomos neutros y los átomos iónicos. Los átomos neutros, ¿qué vienen a ser? Miren aquí. A ver, aquí tenemos un átomo. Miren el núcleo. En el núcleo tenemos protones y neutrones, ¿ya? A ver, los protones están de color rojo y los neutrones están de color azul. ¿Cuántos protones ven? Veo 3 protones, ¿no? 3 con carga positiva, ¿no? Porque acuérdense que el protón le da la carga al núcleo. ¿Y cuántos electrones ven? ¿Ven? Los electrones están de color negro. Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos entonces 3 electrones, ¿no? Con carga negativa. Ahora, ¿qué viene a ser un átomo neutro? Miren aquí. El átomo es eléctricamente neutro cuando tiene la misma cantidad de cargas negativas que positivas. Es decir, tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Por lo tanto, si yo sumo mis protones, que son 3, y mis electrones, que son menos 3, 3 menos 3, ¿cuánto es? Viene a ser 0, ¿sí o no? Sí, por lo tanto, si el átomo tiene cargas eléctricas iguales, tanto positivas como negativas iguales, se va a hacer 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi átomo es eléctricamente neutro. Eso quiere decir que en un átomo neutro se va a cumplir que mi número de protones va a ser igual a ¿quién? A mi número de electrones. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden también. En un átomo neutro, neutro, protones, el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la notación del átomo. La notación del átomo, o llamado también núclido. ¿Qué viene a ser el núclido? Viene a ser la representación de un átomo, ¿ya? No se confundan con nucleones, ¿ah? Nucleones, ¿qué vienen a ser los nucleones? Los nucleones, chicos, vienen a ser las partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Quiénes son los nucleones? ¿Quiénes se encuentran en el núcleo? Protones y neutrones, ¿ya? Nucleones fundamentales vienen a ser protones y neutrones. En cambio, un núclido viene a ser, ¿qué cosa? La representación de un átomo, ¿ya? Viene a ser la representación de un átomo. Y a ver, ¿y el átomo por qué va a estar representado? ¿Qué va a tener el átomo? El átomo va a tener 3 partes. Miren aquí. La E, que viene a ser el símbolo del elemento, ¿no? Viene a ser el símbolo del átomo, ¿ya? La E. Pero miren que va a tener mi átomo. El átomo va a tener el número de masa, a lo cual se le representa con la letra A. Va a tener el número atómico, a lo cual se le representa con el número, a lo cual se le representa con la letra Z. Va a tener un número de neutrones, a lo cual se le representa con la letra N de neutrones, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo hallo mi número de masa? Miren aquí, el número de masa, ¿qué cosa es? Es A, ¿no? El número de masa voy a hallar sumando mis neutrones más mi número atómico, ¿ya? Neutrones más el número atómico me va a dar el número de masa, ¿ya? Entonces, voy a decir que A va a ser igual a Z más N, que es el número de neutrones. Entonces, a partir de esta fórmula, niños, se van a sacar las demás fórmulas. Miren acá. Entonces, mi número atómico, ¿quién es? Zetita, ¿no? Mi número atómico es Z. ¿Cómo voy a hallar yo mi número atómico? El número atómico lo puedo hallar despejando de esta fórmula, ¿sí o no? ¿Cómo hago? N, número de neutrones, lo paso a restar. Si yo paso a restar, ¿cómo me quedaría? Z igual a número de masa, que es A, menos el número de neutrones, que es N, ¿no? Ahora, si yo quiero hallar el número de neutrones, también lo puedo hacer despejando de esta fórmula. ¿Cómo haría? Miren, N tengo aquí, Z pasaría a restar, ¿sí o no? Sí, Z pasaría a restar a A. Entonces tengo que mi número de neutrones va a ser igual a A menos Z, ¿ya? Entonces, hay que acordarnos más que todo la primera fórmula, ¿no? Que es el número de masa igual a Z más N, ¿de acuerdo? O si no se acuerdan como asno, asno, ¿ya? Ahora, algo aquí es importante mencionar, chicos, que el número atómico que es Z, ¿quién va a ser? Va a ser mi número de protones, ¿ya? Mi número atómico, que es Z, va a ser igual al número de protones. Y si es igual al número de protones, mi Z también va a dar la carga nuclear, porque la carga del núcleo, ¿quién lo da? El número de protones. ¿Y quién es el número de protones? Es Z, que es el número atómico. ¿Ya? También quiero que lo recuerden. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver algunas observaciones. Vamos a ver 2 observaciones aquí. ¿Cuál es la primera observación? Nos dice que todo átomo es
que en todo átomo neutro, ya aquí hay un error, que en todo átomo neutro se va a cumplir lo siguiente, que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones, ¿o no? Sí, porque las cargas eléctricas tienen que ser iguales. Tanto las cargas eléctricas de los protones tienen que ser iguales a las cargas eléctricas de mis electrones. Pero sabemos que los protones, ¿quiénes son? Son Z, ¿sí o no? Es el número atómico, ¿no? Zetita. Entonces, aquí se cumple el famoso PES, chicos, PES. ¿Ya? En donde el número de protones es igual al número de electrones y el número de electrones es igual a Z, que es el número atómico. ¿Ya? Entonces, generalmente en todo átomo se va a cumplir que el número de masa va a ser igual al número atómico. Generalmente estoy diciendo. Si digo generalmente es porque hay excepciones, ¿no? ¿Quién va a ser la excepción? La excepción va a ser el hidrógeno, el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque miren, su masa ¿cuánto es? Es 1. Su número su número atómico, ¿cuánto es? Es 1. ¿Es igual o no es igual al número de masa? Sí, sí es igual, por lo tanto no se está cumpliendo esto, ¿no? Pero solamente el hidrógeno es la excepción. Después, en los demás átomos, siempre el número de masa va a ser mayor que el número de protones, o el número atómico llamado también, ¿no? Entonces, aquí está una tablita para nosotros completar, ¿ya? A ver, vamos a completar. A ver, chicos. A ver, miren aquí, tenemos al átomo de hidrógeno. ¿Cuánto será el número de masa del átomo de hidrógeno? 1, ¿no? Viene a ser 1. ¿Cuánto será su número atómico? También 1, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo hallo el número de neutrones? Acuérdense, lo hallo restando A menos Z. A ver, recuérdense. Miren acá. A ver, vamos a... A ver, lo voy a poner aquí nomás para ya no regresar a la diapositiva anterior. Acuérdense que A, que es mi número de masa, va a ser igual a Z más el número de neutrones, ¿no? De aquí, de esta fórmula de asno, ¿ya despejábamos o no? Sí, ya despejábamos. Entonces, el número de neutrones, ¿a qué va a ser igual? Despejen. A va a ser igual, va a ser igual a A menos Z, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi número de neutrones? 1 menos 1, ¿no? Sí, 1 menos 1, ¿qué va a ser? Por lo tanto, 0 el número de neutrones. ¿Cuánto va a ser mi número de protones? Si los protones es igual al número atómico, que es Z, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Y mi número de electrones cuánto va a ser? También va a ser 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos aquí en un átomo neutro y los átomos neutros se cumple el famoso PES, que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Ya? Ahora, aquí vamos con el fósforo. Tenemos aquí al átomo de fósforo. ¿Cuánto es el número de masa del átomo de fósforo? 31. ¿Cuánto es su número atómico? 15. ¿Cuánto será el número de neutrones? Acuérdense nuestra fórmula. Neutrones es igual a número de masa menos el número atómico. ¿Cuánto es? 31 menos 15, 16. ¿Cuánto será mi número de protones? Es igual al número atómico, va a ser 15. ¿Y cuánto es mi número de electrones? Va a ser también 15, ¿no? Porque acuérdense del famoso PES, los electrones tienen que ser igual a los protones en un átomo neutro. ¿Ya? A ver, lo siguiente ya ustedes lo van a hacer. A ver, nos vamos aquí con el ejemplito. Nos dice, si en un átomo neutro el número de masa es 80 y el número de neutrones es 10 unidades más que el número de electrones, calcula la carga nuclear del átomo. Te está pidiendo la carga nuclear del átomo, la carga nuclear. ¿Quién le da la carga nuclear al átomo? ¿Quién? El número de protones, ¿cierto? Por lo tanto, te está pidiendo el número de protones, porque él le da la carga a mi núcleo atómico. Entonces, nos dice, si en un átomo neutro, vamos a ponerle aquí cualquier átomo, ¿ya? Un X. Nos dice que en un átomo neutro el número de masa es 80. ¿Dónde va la masa? Aquí, ¿no? Entonces ponemos aquí 80, ¿ya? Pero lo vamos también a poner por aquí. Número de masa, que es A, va a ser igual a 80. Muy bien. Ya, ahora, nos dice que el número de neutrones, ¿cuánto es? Es 10 unidades más que el número de electrones. 10 unidades más que el número de electrones. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Electrones
más 10, ¿sí o no? Porque me está diciendo que es 10 veces más que el número de electrones, mis neutrones. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿no? Acuérdense que nos está pidiendo qué cosa, la carga nuclear, que es mi número de protones, o también llamado zetita, ¿o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo? Z. Ya nos están pidiendo Z, que no sabemos cuánto es. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula que es asno. Asno. Ya, asno. A ver, ya nos dan el valor de la masa. ¿Cuánto es? Del número de masa, perdón, 80, ¿no? 80. ¿Cuánto vale Z? No sabemos, por lo tanto, bajamos Z nada más. Ya, bajamos Z. ¿Cuánto es el número de neutrones? Eso sí nos dan a, que es electrones más 10, ¿no? Electrones más 10. Número de electrones más 10. ¿Ya? Entonces, bajamos aquí 80. Es igual a Z, ¿sí o no? Sí. Pero chicos, estamos en un átomo neutro. Nos dice que es un átomo neutro. Y en el átomo neutro que se cumple el famoso PES, ¿sí o no? Por lo tanto, los electrones es igual al número atómico o igual al número de protones, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, mi E, ¿cuánto vale? Vale una zetita, ¿sí o no? Sí, vale una zetita. Va a ser más 10. ¿Ya? A ver, seguimos desarrollando. Entonces tengo que 80 va a ser igual a ¿qué? A 2Z, Z más Z, 2Z más 10. ¿No? A ver, por aquí vamos a despejar ya. ¿Cuánto va a ser igual a esto? 10 pasa a restar 80. ¿Cuánto me queda? 70. 70 igual a 2Z. ¿Cuánto me vale Z? Z me vale, ¿cuánto? 70 entre 2. ¿Cuánto es? 35, ¿no? 35. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el número de protones, que es igual a Z. Por lo tanto, ¿cuánto es el número de protones? 35. Entonces, la carga nuclear del átomo vendría a ser 35. Muy bien, chicos. Ya nos vemos en clase para desarrollar más ejercicios. Ahí nos vamos a quedar.